Históricas Juan Manuel de Rosas. Es un gran gusto presentar hoy este libro Historias de la Pampa de nuestro querido amigo el ingeniero Leonardo Castagnino. Leonardo Castagnino, yo creo que cuando hay que presentar un libro hay que hablar también sobre el autor. ¿Quién es Leonardo Castagnino? Leonardo es ingeniero civil, nacido en la provincia de La Pampa, por eso nos va a hablar hoy de las historias de su provincia. Pero nosotros lo conocíamos fundamentalmente como un estudioso de la historia argentina. Realmente es curioso que un ingeniero civil se dedique al estudio de la historia. Generalmente es un tema para los profesores de historia, para los que han seguido una carrera, para abogados, en fin, pero es raro que un ingeniero se dedique a los temas históricos. Yo creo que debe ser uno de los pocos. Incluso hay militares, historiadores, pero realmente ingenieros yo creo que debe ser el caso único, por lo menos de los que yo conozco. Y es un gran historiador que se ha expresado en numerosos libros, pero además en difundir nuestra historia en programas de radio, de televisión, en periódicos. Es un hombre realmente extraordinario por esa militancia de historiador. Me contaba de que acaba de venir de Paraguay y que allí precisamente lo empezaron a buscar de distintos medios y en fin, en otro país y en otro lugar y en otra historia realmente su palabra fue muy requerida y es muy interesante cómo digamos este historiador argentino es aceptado y conocido. E incluso también en la República del Uruguay, en fin, es una personalidad muy destacada, porque él además es el fundador de ese famoso sitio que tenemos en internet, la Gaceta Federal, www.lagaceta.com.ar. Realmente es extraordinaria esa obra que viene haciendo desde hace años el ingeniero Castagnino, con una profundidad, con un detalle, con una... en fin, realmente yo siempre lo he felicitado a Castagnino porque es un trabajo extraordinario que él realiza a través de ese método del moderno que es los sistemas de comunicación vía internet. Y además él ha escrito 3 libros muy importantes de historia: Juan Manuel de Rosas, Sombras y Verdades; la Guerra del Paraguay, la Triple Alianza contra los Países del Plata; y Juan Manuel de Rosas, La Ley y el Orden, que son obras documentadas donde analiza los distintos autores, opiniones, es decir, los distintos pensamientos, y nos da todas las posibilidades para analizar estos temas. De modo que yo a Castagnino lo conocía como ese gran historiador que es. Después nos sorprendió cuando escribe el otro libro, ¿Quién inventó el dulce de leche? Entonces ya hay una nueva faceta de este personaje y realmente ahora nos vuelve a sorprender una vez más con este libro tan lindo, Historias de la Pampa.
Yo me voy a permitir leer el prólogo, porque es un prólogo muy cortito y sin embargo es una síntesis de este libro. Dice así: la mayoría de los pueblos de campaña tienen historias y personajes de antología que, transmitidas de boca en boca, suelen perdurar por generaciones o perderse definitivamente. Por eso hoy Castañino quiere escribir esto para que no se pierda. En este libro, el autor va en rescate de algunas de esas historias, cuentos o anécdotas, protagonizadas por personajes singulares. Cada uno de los que aparece aquí es realmente un personaje y una situación única. Pero al mismo tiempo, así como decían, pinta tu aldea y pintarás el mundo, esto también nos habla de la Pampa, pero esto puede hacernos entender cosas similares en todo el mundo. Realmente es un libro sumamente interesante. De alguna de ellas fue testigo o protagonista el mismo autor, y otras transmitidas por los propios protagonistas, amigos o conocidos. En alguna de ellas se han cambiado nombres o situaciones para preservar la privacidad de los protagonistas, pero están basadas en anécdotas y sucesos reales, por lo que pueden calificarse como semi-verídicas. Muchos recuerdan aún a varios de los personajes que protagonizaron estas historias, y el autor particularmente los recuerda con afecto. Indudablemente que este libro, en La Pampa y en la zona de donde es originario el autor, claro, probablemente conozcan a personajes, en fin, ya son parte un poco de esa leyenda que se va transmitiendo de boca en boca y que ahora está inmortalizada en este libro. Castañino pone como subtítulo de Historias de la Pampa anecdotario, y efectivamente son 12 capítulos donde él comienza con el primero, Historias de mi pueblo, y nos habla de Catriló, en la provincia de La Pampa, en 1950. Empieza hablando de esa época, donde el autor vivía no en el pueblo, sino en una estancia construida por los ingleses y adquirida luego por su abuelo. Era una casa inmensa, de 12 habitaciones, salones, comedores, donde vivían cómodamente 20 personas. Es notable cómo de este libro se desprende esas familias grandes, de mucha gente. En rigor eran 2 familias con 4 hijos cada uno y personal de servicio. Pero además, en los veranos o en las vacaciones de invierno, se agregaban otros 16 primos que venían del pueblo, del 9 de julio, de Buenos Aires, de distintos lados, iban allí a esta estancia en La Pampa, cercana a Catriló, de la cual nos habla el ingeniero Castañino. Y luego, en los capítulos posteriores, nos habla de personajes característicos del lugar. El primero, don Pedro Yeti, una especie, como él dice, de mezcla de Martín Fierro, el viejo Vizcacha y Santos Vega, un personaje muy especial que incluso él dice que cuando Luis Landricina hace ese personaje famoso, don Verídico, evidentemente se debe haber inspirado en don Pedro Yeti, porque este paisano de Lonquimay, que era don Pedro, era un jinete, domador, recero,
al cual posteriormente, ya grande, el autor lo conoce, y es un hombre que es muy peculiar y ya está un poco de vuelta de todo esto, de la vida activa, pero realmente es muy interesante sus anécdotas, sus cuentos, este verdadero hombre de campo. Después, también otro personaje es el Tola Cañada, un sobrino de Pedro Getty, algunos años mayor que el autor, que era un albañil, y bueno, y cuenta las anécdotas de este otro personaje. Y finalmente, Juan Sengo, que es un veterinario primo del autor, y que cuenta también todas las andanzas de este otro, ya de su generación. El bisabuelo del autor, José Antonio Ausmendi, era dueño de la estancia La Josefina en Catriló. Era un vasco que vino del caserío de Ataúd, en Guipúzcoa, pero que llegó aquí y enseguida, como tantos vascos, se acriolló, y este inmigrante, este vasco que viene a nuestra, en fin, termina en La Pampa, ¿no es cierto? Comienza como dependiente de almacén, tropillero, bueno, y termina finalmente con esta estancia. Y luego, en los capítulos siguientes, de Puebleros y Paisanos, Los Gurises, Estudiantes, Cosas de Pueblo, Dichos y Hechos, En otros Fagos, el autor va refiriendo distintas anécdotas curiosas, distintos personajes, incluso de su familia, que venían de Italia, en fin, de todo ese entramado familiar que había allí en La Pampa. Realmente es muy interesante cuando uno lee este libro, porque habla de La Pampa de los años 50, 60, es decir, de tiempos anteriores y de hechos anteriores que ya, claro, era la época en que no existían todavía, qué sé yo, la comunicación se hacía con las propagadoras famosas que había en los pueblos. Nos habla de los distintos autos que había, claro, eran autos que venían se compraban esos autos importados, esos Ford, esas cosas que, claro, la Argentina no producía autos como ahora, en serie, ¿no es cierto? Eso recién empieza en el 58, más o menos, en la época de Frondizi. Antes, tener un auto era toda una historia. Y bueno, y así nos va contando toda una serie de cosas, de esos pueblos, de esos lugares. Yo no conozco la provincia de La Pampa, tengo entendido de que es una provincia ganadera fundamentalmente, pero pienso que debe ser un lugar muy interesante, ¿no? Claro, por ahí uno conoce alguna otra provincia más por razones de turismo y no han andado por allí. Pero lo que se sale de este libro es esas raíces, esas cosas tan propias de esa gente y de ese tiempo. Y luego también el autor nos cuenta, ya en épocas más cercanas, cuando realizando trabajos profesionales propios de su profesión, va a distintos lugares, porque además él ha trabajado mucho en el interior, ha ido a hacer obras en el interior de nuestro país, en lugares también
muy especiales. De modo que el libro realmente nos muestra un mundo que probablemente puede ser que ya hoy haya cambiado mucho, pero tal vez no. El mundo del interior, el mundo de las provincias, ese mundo tan especial. Cuando nosotros que estamos acá en la ciudad de Buenos Aires y vemos todos estos líos, que los apagones, que los piquetes, que los cortes de luz, hoy mismo ha sido todo un lío, moverse, venir, y uno dice, pero ¿cómo? ¿Y por qué? Es decir, realmente vivimos en un mundo alienado, es decir, sobre todo la ciudad, es decir, más allá de todos los problemas del mundo moderno y de este mundo que nos toca no solo en la Argentina, sino en el mundo, con todos los problemas que hay, nos damos cuenta que las ciudades, y uno dice, bueno, me gustaría volver a estas épocas de La Pampa, con historias simples, pero profundas. Realmente es un libro que yo recomiendo profundamente y le agradezco acá a Leonardo Castañino que me haya permitido hacer esta breve presentación. Muchas gracias. Así que ahora lo dejo a Castañino para que él nos cuente, es decir, yo le dije, esta es mi versión como lector. Yo hay incluso cosas que podría haberle preguntado, ¿qué? ¿Y esto por qué? ¿Cómo fue? ¿Qué sé yo? Yo no le quise preguntar nada porque le dije, yo voy a ser como lector. Yo agarro el libro, lo leo, lo he leído con mucho interés, he sacado estas observaciones, pero bueno, que él nos cuente ahora un poco cómo fue que él lo vio y por qué lo hizo y que no sabe. Así que yo paso a ser espectador. Bueno, como no soy muy buen historiador ni tengo abuela, tengo siempre buenos presentadores. El tema que usted decía, eso de que es raro un ingeniero historiador, yo al principio tenía ciertos prejuicios con eso, y alguien me dijo, no, vos tenés la ventaja de que no tenés el prejuicio de la historia oficial, y en cierta forma es cierto, yo no tengo interés en quedar bien con nadie en particular, así que siempre digo lo que creo que es la verdad, y en fin. Sobre el libro no voy a poder mentir mucho, porque incluso hay alguno de Catriló, así que no me va a dejar mentir. Es un poco como decía Geli Cantillo, redactando o recopilando. Yo tengo muy buena memoria, sobre todo para la fisonomía de las caras, a veces no lo relaciono bien con los nombres, pero me acuerdo muy bien de las caras y me acuerdo mucho de las anécdotas y de los cuentos y de esas historias antiguas. Entonces se me ocurrió recopilarlas, algunas no las pude poner porque le faltarían las señas, digamos, pero me pareció interesante porque era, como decía él, una forma de mostrar a través de los cuentos o de las anécdotas cómo es la vida de un pueblo, de la ciudad incluso, porque yo estuve pupilo acá en un colegio de Buenos Aires, después trabajando, entonces la relación que hay entre la idiosincrasia de la gente del interior y de la capital y la relación, cómo interactúan ambos. Así que en cierta forma es una historia un poco, una descripción, digamos, del interior y de la vida de la ciudad y del campo, y una especie de autobiografía, porque casi todas estas historias las he vivido yo. Por ejemplo, en el Catriló, bueno, es un pueblo chiquito, en aquella época tendría, no sé, 2000 habitantes, así que las distracciones que había era, no sé, el pase del tren a determinada hora que iba a toda la estación, los bailes del pueblo. Sí. Perdón, Castañino, eso me llamó la atención también, me olvidé de comentarlo, porque ahí efectivamente los bailes y todo eso era importantísimo, es decir... Claro, era la reunión, era la reunión social del pueblo y de las distintas clases sociales incluso.
Yo ahí cuento la anécdota de, en uno de esos bailes se habían estado en una mesa, estaban mis padres y mis tíos, y mi madre siempre contaba esa anécdota, y se había arrimado algún chacarero ahí medio rústico, que claro, no podía intervenir demasiado en la conversación porque estaban hablando de mitología griega, así que el paisano por ahí se distraía, se distraía así mirando los que bailaban, y en un momento dado mi madre dice, porque Zeus, dice que tenía alas en la espalda y en los talones, y ahí interviene el paisano y dice, ¿es de Catriló? Y después el tema de la propaladora que nombró acá el doctor, también era otra cosa típica, porque la propaladora en los postes de luz, o incluso en algunos postes puestos de adrede, digamos, había parlantes, y por ahí pasaban música propaladora, que me acuerdo que mi tío puteaba todo el día porque se le había puesto un parlante frente a la casa, y porque producía incluso anécdotas, porque la locutora en general eran, claro, chicas del pueblo sin preparación y leía lo que podía, ¿no? Entonces, por ejemplo, había un agrocatriló que era de un tío mío, se llamaba el 5, le decían porque era el teléfono del lugar, y entonces promocionaba tanques de agua, y la piba esta leía y dice, tanques de agua con una capacidad de 50 metros 3, en vez de 50 metros. O después decía, zapatería Paquito, se arreglan medias y suelas. Así que bueno, después, con respecto a Chetty, que comentaba Feli, que era un personaje extraordinario, a mí de chico me gustaban mucho los caballos, el Martín Fierro, me sabía parte del Martín Fierro de memoria, andaba siempre entre los caballos, los paisanos, los vestidos de gaucho y todo. Y entonces, claro, el Martín Fierro, los gauchos, todo era como una especie de ilusión de uno, ¿no? Entonces, un día que estaba en el campo, yo era chico, tendría, no sé si 8 años, una cosa así, y por supuesto estaba entre los caballos, en los corrales, y veo que viene una tropa como de 200, 300 animales, y a la saga venían 3 paisanos, 4, entonces, claro, corrí a abrirle la tranquera, como es obligatorio, digamos, ¿no? Y bueno, pasó la hacienda y uno de los paisanos se apea y me da la mano y me dice, ¿cómo anda, amigo? Bien, y era el paisano Yeti. Yeti era un paisano de estatura mediana, bien flaco, cara así descarnada, andaba siempre de sombrero, tenía unos ojos celestes, una mirada pícara, muy buena, y era un mentiroso empedernido, pero no mentiroso para que crea, sino él mentía para divertirse, hacer, digamos... mentiroso de fogón de gaucho, digamos. Claro, él mentía y se quedaba serio para ver cómo reaccionaban los demás. Y claro, los que lo conocían eran cómplices de él, pues se reían de los... entonces ahí nomás me hizo la primera experiencia, digamos, que tuve con él, porque como era cerca de mediodía, hicieron un churrasco ahí, yo me quedé a comer, por supuesto, y entonces por ahí le hice la observación que tenía las bombachas rotas, y dice, no son rotas, son quemadas, dice, tiré un pucho y se me prendió la silla de paja. Dice, menos mal que me avisaron, dice, si no se me quema el piano, dice. Y yo digo, ¿pero usted toca el piano? Dice, sí, tengo un piano de 628 teclas, dice. Lo que pasa es que como estoy muy gordo, dice, ahora me cuesta mucho, dice, ir de una punta a la otra. Bueno, tenía esas especies de salidas, ¿no? Y además, bueno, él, fíjese, era nieto de una cautiva de los indios, en la zona de Olavarría. Y de chico entró a trabajar, él era de la zona de Anguila en realidad, pero vivió siempre en Unquimay. Y de joven entró a trabajar a un campo ahí de una gente que tenía mucho campo, que era Arangoa el apellido, y se enamoró de la hija del patrón. Entonces, claro, el patrón cuando se enteró le hizo las cuentas y
lo echó, lo despidió. Pero era la noche, vino a caballo y se la llevó en Ancado a la piba. Y cuando se fue le dejó el sombrero en el poste de la tranquera para que sepan que había sido él. Y lo encontraron después, pero claro, ya lo encontraron en Hacha, ya se había casado y todo, así que no le pudieron hacer nada. Y vivió con esta mujer toda la vida, lo único que no aceptó nunca el campo que la mujer había heredado, sino que él siguió trabajando recero, era encargado de la feria de ahí de Lonquimay, y era todo un personaje. Los días 15 de cada mes en Lonquimay hacían la feria de los 15, le llamaba, que la hacía Hacendado La Pampa, y hacían un asado, un almuerzo antes de la feria, para todos los que iban a ofertar, digamos, la feria. Entonces nos juntábamos un montón, yo no me perdía ninguna, porque claro, iba a ver estos personajes, ¿no? Y el encargado de la feria era un tal González, Atilio González, que era muy renegado, así muy... Y entonces una vez se había comprado un coche, un Rambler, y claro, le entraba medio ajustado en el garaje. Entonces lo va a ver a Pedro y le dice: mira, Pedro, mañana tengo que ir a Taliba Roca, dice, a buscar a revisar una hacienda. Dice: ¿por qué no me acompaña? Bueno, dice: andate mañana temprano, salimos antes que aclare, dice, porque así llegamos temprano. Entonces Pedro va, le golpea la puerta, y González, Atilio, se sube arriba del auto y le dice: mira, me queda medio ajustado el garaje. Dice: avísame si salgo bien, haceme señas. Entonces por ahí le dice: voy bien, dice, sale raspando, le dice. Entonces sigue retrocediendo y dice: voy bien, dice, sale raspando, le dice. Entonces bueno, se fueron, y cuando llegaron al campo ya había aclarado, y se pone a mirar el auto y dice: ¿por qué me hiciste? Dice: está todo rayado el auto, punta a punta. Dice: yo te dije, dice, sale raspando. Entonces tenía esa salida así, y aparte en el acto. Yo una vez me lo encontré en una feria en la Taliba Roca, y yo enseguida le daba charla porque sabía que él iba a salir con una salida, y le digo: ¿qué tal? Le digo: ¿en qué vino? Dice: a pie, dice, estaba a 150 kilómetros. Y dice: salí ayer a la tarde, dice, llegué esta madrugada. Entonces yo, como para agarrarle una mentira, le digo: qué raro, le digo, ni se le han gastado las alpargatas. Dice: el octavo par que me gasto, compañero. O sea, 8 para alpargatas. Y después en el pueblo había un personaje muy conocido también, que era José Souto, se llamaba, y era tuerto. Entonces le decían ojo seco, y claro, el hombre no era bravo, no se enojaba, ¿no? Entonces en una de esas ferias que estábamos, y por ahí pasa Souto así en el auto, y el paisano Yeti dice: ahí viene ojo seco. Entonces yo digo: sí, pues le decía: ahora, ¿por qué no le decís cuando entra? No, porque no le voy a decir. Y que sí, que no, que hicimos una apuesta, que no le decía ojo seco. Entonces, cuando entró Souto, el paisano se saca el sombrero y le da la mano y le dice: oh, José, ¿cómo te va? Le ganó la apuesta. Tenía una salida muy buena, era espectacular. El peluquero del pueblo, por ejemplo, tenía una peluquería que era una casa tipo chorizo. Entonces en el salón de adelante, en la pieza de adelante tenía la peluquería, y atrás las piezas, los dormitorios, las cositas. Y se murió el peluquero, entonces la gente del velorio se había sentado en la peluquería, incluso el paisano se había sentado en el sillón del peluquero. Y viene un hermano del peluquero que llega al velorio, pregunta dónde es la casa, porque no conocía, y le indica. Y claro, cuando entró se sintió medio dudó, porque estaban todos en la peluquería, todos sentados, y el paisano se levanta y dice: siéntese, que enseguida le van a cortar. Y después, en cómo reacciona el nombre, la gente del campo, que está en la ciudad, Lonquimay, el pueblo donde era él, estaba cortada por la vía, y del otro lado de la vía había 2 o 3 casas nada más. Entonces, pero había unos talleres, y por ahí dice: che, ¿dónde está la fulana? Ahí atrás de la vía. Que atrás la vía. Y el paisano una vez, un camionero le dice: Pedro, ¿no querés venir a Buenos Aires? Vamos, dice, así conocemos. Bueno, dice: vinieron los dos. Y bueno, y acá hicieron las 1001 en el restaurante, mientras comían. El paisano se hacía dice: ¿cómo no lo conoce a fulano? Le preguntaba al mozo si hace como 20 años que vivía acá en Buenos Aires. Dice, vive frente a la plaza.
El mozo diría el bruto este cuando era el sombrero y facón. Y cuando vuelve a Buenos Aires, a Lonquimay, le dice, ¿qué tal, Pedro? Le dice, ¿no te gustó Buenos Aires? Dice, no, que había sido grande atrás de la vía. Así que era muy, muy espectacular.